La Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, es una de las mejores 100 universidades de todo el mundo, la segunda mejor de Latinoamérica y la número 1 en México por la calidad de sus programas académicos, amplia oferta educativa con más de 129 carreras y más de 340,000 alumnos que van desde bachillerato hasta posgrado. Pero el enorme prestigio que posee, sus 36 campus alrededor de la República Mexicana y que su campus principal, Ciudad Universitaria, sea patrimonio cultural de la humanidad, no deja de ser un lugar donde haya situaciones que no tengan explicación y otras que por la enorme negligencia de alumnos, trabajadores y directivos sucedan dentro de alguna de estas facultades de la máxima casa de estudios. Es por eso que hoy te traigo hechos trágicos en la UNAM. La Fuente en CCH Naucalpan. Una exalumna de CCH Naucalpan nos comparte la siguiente anécdota. Esto que redactaré ocurrió alrededor del año 2005-2006. Quiero aclarar que fue mi experiencia y lo que yo viví aquel día. Estaba formada en servicios escolares porque iba a hacer algún trámite. De repente empecé a ver cómo mucha gente empezaba a correr, muchos gritos y se empezaron a escuchar petardos. Los alumnos en clases se refugiaron en sus salones y yo me metí a la dirección junto con otros compañeros que estaban cerca de ahí. El problema era que los porros tenían muchos problemas con los paristas. Aquí haré un pequeño paréntesis, ya que en México porro se le llama a un integrante de alguna organización la cual persigue distintos intereses basados en la violencia, sabotean o rompen huelgas estudiantiles, y paristas es un grupo de alumnos que se organizan para protestar y o hacer huelgas cuando están inconformes con algo que está sucediendo dentro de la institución educativa. Aclarando esto, seguiré con la anécdota. Desde donde yo estaba se veía como los porros quemaban bancas, aventaban petardos y se escuchaban muchísimos gritos y mucha gente peleándose. Los trabajadores y alumnos que alcanzamos a refugiarnos en la dirección, nos esperamos un rato más a que todo se tranquilizara. Una vez se dejó de oír todo el caos, salimos por la entrada del estacionamiento de arriba, la que está pegada al Baby Christian. Patrullas, gente, padres de familia preguntando por sus hijos. Todo eso vi cuando salí del plantel. Pocos minutos después se supo que durante la riña le aplastaron la cabeza a un joven y ya medio moribundo, en lugar de ayudarlo, lo aventaron por la barda trasera de CCH y por el tremendo golpe fue que terminó muriendo. Poco después mandaron a hacer La Fuente. Esto salió en el periódico y durante este semestre era normal y seguido que suspendieran las clases temprano por temor de que volviera a suceder algo similar. La secta sexual en la Facultad de Economía. Existió una secta sexual en la Facultad de Economía, la cual era encabezada por un ex docente de la misma facultad. En ella había una mezcla entre el marxismo y el psicoanálisis de Freud. Para integrarte ibas por recomendación. La secta empezó como reuniones ajenas a la escuela en las cuales se debatía del marxismo y el socialismo. Hasta ese momento no era nada del otro mundo. Lo turbio comienza cuando el ex docente comenzó a proclamarse como un ser divino que planeaba instaurar el socialismo en el mundo. De pronto, los debates se convirtieron en reuniones donde el ex docente les hablaba de su plan y cómo podían ayudarlo. Los miembros realizaban varias tareas en el templo o la casa de este ex docente. Le complacían con bailes, canciones, poemas, además de pagar ciertas cantidades obligatorias de dinero para mantenerlo tanto a él como al templo. Las cosas se volvieron peores, puesto que llegó un momento en el que el líder comenzó a prohibirles a los miembros a reunirse con amigos o gente ajena al templo. Al mismo tiempo, se encargó de prohibirles consumir cosas que no fueran seleccionadas por él, y las tarifas cada vez eran más y seguían siendo obligatorias. La peor parte la vivían las mujeres, porque eran obligadas a mantener relaciones sexuales con los miembros como con el líder, ya que éste consideraba a las mujeres inferiores y que su única forma de redimirse era como prestadoras sexuales. Igual incitaba a la poligamia, por lo que si los iniciados hombres querían formar parte de sus novias, debían pasar por el líder. Ante todo esto, sobra decir que el señor tenía esposa. Fue apenas que el año pasado, por causas de COVID, murió. Joven navajea a su abuela en Prepa 4. Las entidades gubernamentales no entran a la UNAM por el conflicto de 1968, lo tienen prohibido, a menos de que sea una emergencia que requiera su presencia, como lo fue el caso del alumno que entró drogado a la Prepa 4.
La seguridad, al notar esto, llevaron al joven a dirección y procedieron a llamarle a su abuela, pero de nada sirvió. El alumno se volvió más agresivo, la golpeó a ella y la atacó con un cuchillo dentro de la dirección del plantel. La señora Epifania terminó con heridas en la cabeza, la frente y un brazo, también como su chaleco y su blusa ensangrentados y vendas para cubrir las lesiones que le provocó su nieto. El joven finalmente fue controlado. Los policías se lo llevaron detenido a la Procuraduría Especializada de Menores. Sin embargo, de nada sirvió. La abuela pidió a las autoridades que lo dejaran libre, pues según ella era un buen niño y el MP tuvo que liberarlo. Se aparece después de años en CCH Vallejo. Cuentan que existió una alumna que un día salió del plantel y se dirigió a la central de autobuses que se encuentra al lado de CCH. Entró a los baños de la central, pero ya nunca más volvió a salir. Su mamá y familiares reportaron la desaparición y la buscaron por mucho tiempo sin dar con su paradero. Cuentan que hace algunos años ella de pronto se apareció en el plantel pidiendo ayuda, ya que no sabían lo que había sucedido. Ella se encontraba asustada, pero refirió que era una alumna del plantel. Nadie la conocía, pero uno de los profesores de mayor edad dio testimonio de que en efecto había sido una alumna del CCH, pero hace muchísimos años cuando él era más joven. Ella dio el número de teléfono de su casa, el cual afortunadamente seguía siendo el mismo. Su mamá contestó y las autoridades le dijeron que su hija estaba en el plantel y que necesitaban que fuera por ella. Su mamá no lo podía creer, pero cuando llegó rompió en llanto al ver que era ella. Las autoridades y demás administrativos estaban en shock porque no sabían qué había pasado y no entendían la situación. La mamá se llevó a su hija y jamás volvieron a saber o escuchar de ella. Entrar a la UNAM por palancas o por fuertes sumas de dinero. Varios alumnos redactan y cuentan esto, inclusive algunos dan veracidad y otros cuentan experiencias personales como las siguientes. Yo no me quedé en CCH Naucalpan por falta de aciertos, a eso me fui a otra prepa. Entonces mi tía, como tiene conocidos en la Secretaría de Educación Pública, me ofreció a darme un lugar en CCH Naucalpan sin pedir nada a cambio, pues a mi tía le debían muchos favores. Yo me sentí súper mal y rechacé la oferta, pues no me iba a sentir bien conmigo mismo. En ese momento yo era un desmadre y me terminó por meter al campo militar de igual manera por palancas. La palanca se llama Simón Mondragón, supervisor de la zona e íntimo amigo de los directivos de CCH. Muere ahogado en Prepa 6. El alumno de primer año de la Preparatoria 6, Manuel Antonio Gómez Espinosa, murió ahogado en la fosa de clavados de esta escuela. De acuerdo con la información recabada por APRO, alumnos de la Preparatoria 6 refirieron que Manuel Antonio, matriculado en el grupo 406, no sabía nadar, y de ello tenía conocimiento el profesor encargado de las actividades acuáticas, Daniel Gómez Rosales, quien según las autoridades universitarias no se encontraba presente al momento del accidente. Los compañeros de la víctima detallaron que en la mañana el profesor Daniel Gómez Rosales se ausentó un ratito y que cuando regresó Gómez Espinosa ya estaba en el fondo de la fosa, por lo que pidió a dos de sus alumnos que entraran a sacarlo. Según los testimonios, Manuel Antonio, quien estaba muy pálido, fue trasladado a un hospital, pero en el camino perdió la vida. Por la noche, compañeros y amigos del estudiante crearon el hashtag Prepa6 de luto, donde lamentaron la muerte del joven y enviaron sus condolencias a la familia. Ante ello, la Universidad Nacional lamentó el hecho y externó su pesar a los familiares, a quienes también ofreció apoyo económico y jurídico derivado del fallecimiento. Se inició la averiguación previa de la autoridad ministerial respectiva a través de la red social Twitter. Alumnos y exalumnos de la Preparatoria 6, así como de distintas escuelas y facultades de la UNAM, han mostrado su indignación por el funesto acontecimiento al que consideran negligencia. También piden justicia a la directora del plantel, Alma Angélica Martínez Pérez, por tener a un maestro que no puede nadar para salvar a su alumno y que además ya se dio a la fuga. Jacobo Greenberg Silverbaum. Jacobo Greenberg nació en la Ciudad de México en 1946. Decidió estudiar la mente humana a los 12 años, después de que su madre muriera de un accidente cerebrovascular. Estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México y viajó a Nueva York a estudiar psicofisiología en el Brain Research Institute. Obtuvo un doctorado con una investigación enfocada en los efectos electrofisiológicos de los estímulos geométricos en el cerebro humano. Fundó un laboratorio de psicofisiología en la
Universidad Anáhuac e instaló otro laboratorio similar en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1987 fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, INPEC, financiado por la UNAM y por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Publicó más de 50 libros acerca de la actividad cerebral, el chamanismo, la telepatía y la meditación. En esos momentos, mientras él investigaba y ponía toda su atención, tiempo y dedicación en nutrir su conocimiento para seguir formulando su teoría sintérgica, fue cuando volteó a ver a Bárbara Guerrero, mejor conocido como Pachita, la curandera más famosa de México y que llamó la atención de varios escritores, científicos y de la población en general, capaz de realizar curaciones increíbles e inexplicables que para toda la comunidad científica y de la salud son difíciles de contradecir o explicar, pues los que llegaron a presenciar su trabajo dicen ser testigos de la materialización de la nada de órganos y su posterior trasplante. El científico Jacobo Greenberg fue uno de los científicos más interesados y durante todo un año siguió de cerca sus procedimientos y experiencias. Llegó a la conclusión de que la habilidad que tenía Pachita para sanar era el resultado de dos diferentes realidades. Por un lado, la presencia de un campo neuronal que rodea nuestros cerebros, como por el otro, la red espaciotemporal. Lastimosamente, el 8 de diciembre de 1994, el Dr. Jacobo Greenberg desapareció, pues el 12 de diciembre su familia le había preparado una fiesta en su honor a su cumpleaños número 48, pero nunca se presentó. Al principio a su familia les pareció normal, pues él realizaba viajes de último minuto o simplemente no contestaba su teléfono por días, así que no les causó mayor revuelo y desde ahí hasta el día de hoy no se ha sabido qué sucedió con él. Muchos especulan que por sus descubrimientos la CIA y el FBI estaban tras de él, pues estos tenían expedientes de él e información sobre lo que era su investigación del científico. Así, cuando vieron el mejor momento, solo se lo llevaron, pues muy pocas personas afirman haberlo visto por última vez en una gasolinera arriba de una camioneta negra en Estados Unidos. Otra teoría es que en una de sus prácticas que hacía, logró salir de este plano terrenal y es por eso que nadie lo ha vuelto a ver. Es muy triste y decepcionante ver casos que suceden en la Universidad de la Nación, México, alrededor del mundo y lo peor, que nosotros ya lo consideramos normal, desde muertes por negligencia hasta la desaparición de una persona que 29 años después no se puede dar con un veredicto de lo que sucedió. Te recuerdo que todas mis redes sociales están abajo en la descripción de este video. Regálame un like y una suscripción, un comentario de lo que te pareció. Esto fue Hechos Trágicos en la UNAM.